el doctor Javier Ursid Serrano, egresó de la Universidad de las Américas en Cholula, con grado de licenciatura y maestría en antropología. Recibió su doctorado en arqueología antropológica de la Universidad de Yale. Sus intereses se centran en las dimensiones sociales de la escritura, en estudios de semiótica y materialidad, y de la bioarqueología forense aplicada al estudio del tratamiento ritual de restos humanos. Su área de especialización geográfica se enfoca en varias tradiciones de escritura mesoamericanas. Ha escrito sobre sistemas de escritura otomangues, incluyendo un libro sobre escritura zapoteca y varios artículos sobre escritura ñuñe y de la tradición tardía interregional en Oaxaca. También ha escrito sobre la tradición de escritura del Altiplano Central, específicamente sobre inscripciones en Cacaxtla, Tlaxcala y Xochicalco, Morelos. También se ha interesado por la semasiografía en joyas de concha de la Huasteca. Ha publicado sobre aproximaciones arqueológicas a las economías y sistemas políticos del pasado, incluyendo un libro en coautoría con Michael Lind titulado Los Señores del Lambitieco, Evolución Política en el Valle de Oaxaca. También fue codirector de un proyecto de arqueología regional en la cuenca media del río San Juan, en el sur del estado de Veracruz. Es coautor de la 8ª edición de México, de los Olmecas a los Aztecas, un libro de introducción a la arqueología de Mesoamérica para el público en general. Casi todas sus publicaciones se pueden consultar en línea en el portal academia.edu. Sus otros intereses versan sobre la anatomía esquelética de las ballenas del periodo Jurásico y sobre lo que hay en el lado oscuro de la Luna. Bienvenido, doctor Ursid. Muchas gracias. Muchas gracias, Demián. Y muchas gracias a todos ustedes por estar presentes y acompañarnos. Espero que la exhibición sea un punto de interés y de inquisición para formular preguntas, no solo sobre el pasado, sino nuestro presente y el futuro. Voy a iniciar entonces con la plática. El propósito de esta presentación es explorar el pasado, considerar el presente e imaginar el posible futuro de un antiguo monumento inscrito cuyas partes sobrevivientes se alojan hoy día lejos de su lugar original. La importancia del monumento no solo es histórica, sino que es central para la identidad benizá o zapoteca contemporánea, pues deja entrever el papel social que la escritura y la remembranza a los ancestros tuvo en el gran legado que nos dejaron los antepasados. Entre 1960 y 1965, dos artistas extranjeros y coleccionistas que vivían en México lograron adquirir una serie de losas fragmentadas de cerámica que habían sido saqueadas de un cenotafio que debió construirse entre los siglos VI y VIII después de Cristo. Los principales personajes de esta historia, William Spratling y Howard Lee, cruzaron camino a principios de la década de 1940 en Taxco, Guerrero. Spratling se había establecido ahí desde 1929 y tuvo la reputación de ser un consumado artesano y empresario que revivió la industria de la plata local al establecer un taller llamado el Taller de las Delicias, contratar orfebres locales y diseñar obras en plata que estaban inspiradas en motivos prehispánicos. También fue un asiduo coleccionista de arte prehispánico. Eventualmente donó partes de su gran colección a la Universidad Nacional Autónoma de México, al Museo Nacional de Antropología y al pueblo de Taxco, en lo que hoy es el Museo Guillermo Spratling. Para cuando Lee emigró a México en 1938, él ya era un reconocido pintor tanto en los Estados Unidos como en Europa. En Taxco conoció y se casó con Margarita Figueroa, hija de Leslie Cortés de Figueroa, una escritora quien en 1950 publicó un libro titulado Taxco, The Enchanted Hill Town, a Handbook for Tourists. Ustedes verán la portada, no aparece en la portada aquí.
y también fue hija de Fidel Figueroa, otro pintor y platero, quien convirtió una casona de la segunda mitad del siglo XVIII en una escuela llamada Escuela de Bellas Artes de Taxco. Ahí se ve el título en la transparencia. Y en el segundo piso estableció su estudio de artista. La casa es ahora un museo llamado Casa Figueroa. Fue en este contexto social y artístico que Lee continuó con su labor creativa, y es también en Taxco donde inicia su pasión por el coleccionismo de antigüedades zapotecas, como lo demuestra la foto de una nota de 1949, escrita por Carlota Mayoral. Esa es la nota que ustedes ven abajo, a la izquierda, a quien vivía en la ciudad de Oaxaca, y le ofrecía a Lee en venta una vasija efigie con la personificación de la deidad de la lluvia. En 1950, Lee se mudó a Mitla y durante la mayor parte de su estancia en Oaxaca formó una colección pequeña pero estéticamente cargada que resguardó en su habitación en la Posada La Sorpresa, sede del Museo Frisel de Arte Zapoteca. ¿Cómo es que Spratling y Lee, viviendo en lugares distintos, adquirieron las losas fragmentadas? Es un asunto nebuloso. Voy a subrayar en rojo en la fotografía de la extrema derecha las losas o partes de las losas que son motivo de esta plática en la colección de Howard Lee, cuando fue fotografiado en su propio cuarto. Lee fue siempre muy reservado en cuanto a sus contactos de compra y venta, y aunque eventualmente compartió con algunos estudiantes la versión de que, y aquí lo digo entre comillas, las losas en cuestión habían sido llevadas a Mitla por unos indios, es más probable que la transacción haya sido mediada por especuladores locales. Por ejemplo, se tiene evidencia de que Spratling y Lee eran clientes de los hermanos Julián y Ramiro Ruiz Bravo, quienes vivían en la ciudad de Oaxaca. En una guía de compras para México, Guatemala y el Caribe, publicada en 1955, se enlista el negocio de Julián Ruiz Bravo en la calle de Morelos 49 como una mina para los buscadores de antigüedades. En 1966, un año antes de su muerte accidental, Spratling había vendido su lote de losas fragmentadas a la Galería Harry Franklin de Beverly Hills, en California. Fue ese mismo año en ese mismo año, el lote fue adquirido por Morton D. May, un magnate norteamericano que en ese entonces era director, presidente y director ejecutivo de una afamada cadena de tiendas. May también fue un filántropo y coleccionista de arte con una amplia gama de intereses, desde el expresionismo alemán hasta el arte indígena de diversas partes del mundo. Al igual que Lee, desarrolló una fascinación especial por la estética mesoamericana, en particular la antigua cultura material benizá o zapoteca. Tan pronto May adquirió los fragmentos de losas que habían sido parte de la colección Spratling, las prestó para su exhibición al Museo de Arte de San Luis, en el estado de Missouri. El momento del préstamo no pudo ser el más propicio, pues la curadora asistente de arte antiguo en el museo era en ese entonces Philippa Chaplin, una historiadora de arte que más tarde, en 1975, escribiría su tesis de maestría precisamente sobre el tema de las antiguas vasijas efigie benizá. Ella, junto con Frank Buss, otro estudioso de arte antiguo benizá, publicaron 3 años después de la compra de May un artículo muy importante sobre las losas que estaban en el Museo de Arte de San Luis. En esa publicación, los autores llegaron a varias conclusiones importantes, y aquí voy a citar directamente de su texto. Dice así: suponemos que hubo al menos 20 losas empotradas en un friso y que tuvo 4 subconjuntos, cada uno con un elemento central que representa a una deidad. Por lo tanto, es razonable suponer que el friso decoraba una estructura con 4 lados. Dado que la simetría es un principio fundamental en el arte antiguo oaxaqueño, cada uno de los lados tendría en medio un subgrupo con el elemento central.
y 2 o más partes de deidades en posición prona a los lados. Siguiendo esta suposición, la longitud mínima de cada lado de la estructura habría sido de unos 2,5 metros. Por supuesto, es posible que hubiera más de un par de figuras a cada lado y que la estructura fuera mucho más grande. Tampoco sabemos si el edificio era rectangular o cuadrado. Las deidades en posición prona podrían haber estado dispuestas en una gran variedad de patrones. Otras preguntas son si las losas estaban dispuestas en un solo friso o en frisos colocados en varios niveles, o si estos últimos decoraban el interior o el exterior de la estructura. Y termino la cita. El hecho de que Bus había publicado antes un importante catálogo fotográfico de piezas zapotecas conservadas en instituciones públicas y privadas en Europa, Estados Unidos y México, incluyendo objetos de la colección Lee en Mitla, le permitió a él y a Philippa Chaplin darse cuenta de similitudes complementarias entre las losas que estaban en el Museo de Arte de San Luis y varias de las losas que tenía Howard Lee en Mitla. Aquí ya complemento la versión de la publicación de Chaplin y de Bus con los frisos que estaban en la colección Lee. Estos aparecen en color, un color sepia, y están identificados por los textos en rojo. Es la forma en que quedarían en el modelo que presentaron estos dos autores. Bus estuvo en contacto con Alfonso Caso. Déjenme irme un poquito para atrás. Reconocerán ahí a la extrema derecha el retrato de Alfonso Caso. Entonces decía yo, Bus estuvo en contacto con Alfonso Caso, quien en una carta inédita expresó estar de acuerdo en términos generales con la propuesta acerca del contexto arquitectónico de las losas, proveyendo información adicional acerca de los glifos. Al igual que Bus y Chaplin, Caso fue de la opinión que las losas representaban dioses identificados por sus nombres calendáricos. El estudio de Bus y Chaplin debió cautivar la imaginación de Morton May, tanto así que el magnate norteamericano prosiguió incansablemente por mediación de Everett Rasiga, un traficante de piezas arqueológicas prehispánicas de origen húngaro, radicado en Nueva York, con la compra de los 7 fragmentos de losas que Howard Lee tenía en Mitla. A principios de 1967, la transacción se completó. Un revelador artículo periodístico publicado el 3 de mayo de ese año en el St. Louis Post-Dispatch provee una idea de cómo Rasiga debió sacar las piezas del país. La sección que está indicada en amarillo en la proyección dice así: a mediados y finales de la década de 1960, Rasiga formó un consorcio de inversionistas y traficantes que construyeron una pista de aterrizaje privada en la península de Yucatán. Esta pista para avionetas sirvió como conducto para el transporte de artefactos prehispánicos sin obstáculo por parte de los inspectores de aduanas. Eventualmente, en 1978, May donaría permanentemente todas las losas que tenía al Museo de Arte de San Luis. El estudio de estos materiales ha generado gran confusión en cuanto a la distinción entre fragmentos, losas y frisos. Parte del problema fue la reparación de las piezas antes y después de que llegaran al Museo de Arte de San Luis. La confusión también se origina en el artículo de Bus y Chaplin, pues los autores omitieron describir la condición de las superficies laterales y cómo los fragmentos se ensamblan para formar losas. Tampoco discuten si las fracturas proporcionan alguna pista para determinar si fueron el resultado de una remoción antigua o reciente de su contexto original. Sin considerar las piezas que fueron de Lee, Bus y Chaplin afirman que, y cito aquí, los frisos que eran de Spratling estaban fragmentadas en 20 pedazos, los cuales pudieron restituirse en 11 losas. Una reexaminación de todos los materiales indica un total de 35 fragmentos, los cuales forman un mínimo de 15 losas y estarían empotradas en 9 frisos. Los frisos, a su vez,
son los que se pueden organizar en 4 grupos. En la proyección que están ustedes viendo se muestran los 2 grupos que están completos, que vamos a llamar A y B. En ellos, cada uno de los frisos mostrados arriba están compuestos de 3 losas, la central siendo más alta y más gruesa. A la izquierda aparece un detalle de esa sección central. Las líneas blancas gruesas muestran los límites entre estas losas y cómo encajarían en los frisos. Por otro lado, los frisos de abajo en cada grupo estarían compuestos por una sola losa. Las líneas delgadas en azul indican su fragmentación. En cuanto al contenido de las losas laterales, en los frisos que se muestran arriba, estas desdoblan su imagen en espejo. ¿Okay? Lo que hay del lado izquierdo se repite del lado derecho. Lo mismo se aplica a las losas que aparecen abajo en cada grupo, pues la losa en el lado izquierdo es un reflejo especular de la losa que está en el lado derecho. ¿Okay? Entonces desdoblo aquí la imagen y es una vista en espejo. Se repite lo que está en la izquierda, se repite en la derecha. Antes de proseguir con una discusión sobre el tipo de estructura a la que las losas debieron estar integradas, cabe mencionar la existencia de un pequeño fragmento aún en Oaxaca, que debe ser parte del conjunto. En 1987 documenté el pedazo en cuestión entre los objetos de la colección Frisell, pero la ficha de catálogo indica que la pieza había pertenecido a la colección de Howard Lee. En la década de 1970, Lee aparentemente donó un grupo de objetos rotos e incompletos de su colección a la colección Frisell, probablemente porque consideraba que no valía la pena conservarlas. El fragmento de losa que se ilustra ahí mide, si acaso, 9 centímetros. Es chiquitita, es como de este tamaño, la extensión de mis dedos. Tiene también 8.5 de ancho y 5.5 centímetros de espesor. E incluye la esquina inferior de una losa que tiene 1 o 2 piernas con pies humanos. La región del tobillo muestra la prominencia maleolar del peroné y el dedo gordo imita en forma realista la uña. El tamaño, la profundidad del relieve, la suavidad de las superficies y la configuración de lo representado, incluidos los rasgos anatómicos, es como el de los fragmentos de losas en el Museo de Arte de San Luis. Al revisar las figuras humanas en posición prona en las losas laterales de los grupos A y B, es evidente que los personajes femeninos solo muestran una pierna. Como verán ustedes, ahí hay un ejemplo arriba y abajo de personajes femeninos con una sola pierna. Mientras que el único personaje masculino que se tiene en lo que serían las losas laterales del grupo B incluye la representación de ambas piernas. Y es precisamente ese fragmento, el que está al centro, al que le falta la parte donde habrían estado las piernas del personaje masculino. De tal manera que el fragmento en la colección Lee encaja bien en ese fragmento de losa. Las investigaciones arqueológicas que se han hecho en los últimos 50 años permiten reevaluar qué tipo de estructura tuvo las losas inscritas bajo consideración. La tumba 5 del Cerro de la Campana, una antigua comunidad entre San Pablo Huitzo y Santiago Suchilquitongo, proporciona un primer modelo. Si consideramos las 4 fachadas alrededor del patio al centro de la tumba, se tendrían entre 6 y 8 frisos, 4 arriba en las entabladuras de los vanos en los accesos y 2 o 4 en las entabladuras laterales a la escalinata de la plataforma que sostiene la fachada de la cámara principal de la cripta. El máximo de 8 frisos en este modelo, sin embargo, queda corto con respecto al número mínimo de 9 frisos que implican las losas en el Museo de Arte de San Luis. Además, esta opción, junto con otras posibles combinaciones de los elementos arquitectónicos que la conforman, implicarían una cripta aún más grande que la tumba 5 del Cerro de la Campana. Por cierto, esta tumba del Cerro de la Campana es la tumba más grande que se conoce en los valles centrales de Oaxaca. Así que el modelo indica que si los frisos vinieron
los frisos que están ahora en el Museo de San Luis vinieron de una tumba, habría sido una tumba majestuosa. Un segundo modelo es el mausoleo edificado encima de la tumba 6 de Lampiqueco. En esta estructura, los frisos tenían losas modeladas en estuco con personajes en posición prona, acompañados de sus nombres calendáricos, como en las losas de cerámica ahora en el Museo de San Luis. Aunque da la impresión que la fachada del mausoleo imita una estructura funeraria con basamento piramidal, como si fuera una pirámide con su escalinata, pero en realidad la escalinata no existe. Más bien hay una sección central, un dado en la base que sobresale y tiene una entabladura remetida en la parte superior. Este mausoleo genera 6 frisos, una cantidad que igualmente queda corta en relación al número mínimo de frisos que generan las losas en el Museo de Arte de San Luis. Además, las losas de estuco modelado en los frisos del mausoleo sobre la tumba 6 de Lampiqueco no exhiben la estructura compositiva en espejo. Un tercer modelo lo proveen las versiones miniatura en cerámica o piedra de cenotafios, es decir, estructuras cuadripartitas que se construían al centro de patios o plazas y que, a pesar de estar dedicados a los ancestros, no estaban directamente asociados a las tumbas. Estas versiones en miniatura eran objetos portátiles que debieron jugar un papel muy importante en la validación y legitimación de derechos y propiedades, por lo que antes de ser colocados como ofrendas a los difuntos, se debieron usar en variados contextos de los vivos. Algunos ejemplares procedentes de Monte Albán son muy ilustrativos. Uno, por ejemplo, el que aparece hasta la izquierda, es un modelo tridimensional que ilustra cómo la techumbre, con una apertura al centro para indicar un pequeño patio, quedaba sostenida por 8 columnas. Otro es una versión aplanada de un cenotafio cuadripartita, es el que está al centro. Por ejemplo, en la parte central de este objeto está un recinto con su acceso. Aparece sobre una plataforma a la que se sube mediante una escalinata central. A los lados de esta plataforma solo se ven las salientes de otros 2 recintos laterales. Es decir, no hay accesos, no hay puerta de entrada en esos 2 extensiones laterales. El cuarto recinto, por lo tanto, queda implicado en este objeto porque estaría atrás, no se ve. Este cenotafio incluye 3 frisos en la fachada que se ve, por lo que la versión cuadripartita imaginada tendría un total de 12 frisos. Además, el friso superior muestra a un personaje que sobresale, análogo al elemento central en los frisos con 3 losas ahora en el Museo de Arte de San Luis. Otras versiones de cenotafios siguen el principio de sinécdoque, como el que está en la extrema derecha, es decir, la parte por el todo, por lo que solo muestran uno de los 4 recintos o una de las 4 fachadas. A veces incluyen el nombre calendárico de un ancestro inscrito en el acceso que se ve. En ese caso es el nombre calendárico 3 Temblor. Por cierto, en el ejemplo que está al centro, el nombre calendárico del personaje en el friso superior está inscrito en la parte de atrás. No se ve, pero está inscrito también. Una lápida inscrita atribuida a San Baltasar Chichicapan, que alguien llevó a Mitla para mostrársela a Howard Lee a principios de la década de 1970 y que afortunadamente él fotografió, pues su ubicación de hecho actual se desconoce, da una idea de la ritualidad alrededor de estas estructuras cuadripartitas. La escena en el centro de la lápida denota un cenotafio con tan solo mostrar el perfil de la plataforma basal. Les muestro el detalle de la parte central y su escalinata, lo mismo que la entabladura y su friso, que aparecen remarcados en rojo en el dibujo hasta la derecha. Dentro del cenotafio aparece un ancestro llamado 6 Señor,
Frente a la escalinata e indicado por una huella de pie, un descendiente llamado Uno Viento sube a la plataforma para presentarle a su ancestro una ofrenda consistente en un manojo de hojas de alguna especie de planta, al mismo tiempo que le pide consejo, como resulta evidente por la voluta del habla frente a su boca. Espero que puedan ver esos detalles en el dibujo desglosado. La existencia de memoriales cuadripartitas situados al centro de plazas ya se había inferido anteriormente para dar cuenta de ciertos monumentos, como es el caso de un bloque cuadrangular de procedencia desconocida, ahora en el Museo de las Culturas de Oaxaca, aunque está hoy día resguardado en uno de los corredores del claustro de Cuilapan. El bloque tiene una apertura al centro y está inscrito en 6 de sus 10 superficies. La forma de la piedra y las inscripciones toman sentido si se asume que el bloque cerraba por arriba, con la cara principal inscrita hacia abajo, un cenotafio que tenía al centro un pequeño patio. Otro memorial cuadripartito, que es el que muestro hasta la parte derecha, es de carácter monumental y da cuenta de 6 cantos inscritos en 4 de los grandes bloques que eventualmente se reutilizaron por tercera vez para marcar las esquinas de la plataforma sur de Monte Albán. Los cantos inscritos del cenotafio original tratan precisamente sobre las exequias que un descendiente celebró a la muerte de su padre, quien debió ser un gobernante de Monte Albán, y en el que otras 11 personas de alto rango le rinden homenaje póstumo. Hasta ahora no se ha encontrado un cenotafio aún en pie en Oaxaca, pero se conocen varios ejemplos en los patios principales de los conjuntos habitacionales en Teotihuacán, incluyendo algunos que se ensamblaban con múltiples piezas que mediante ranuras, cejas o protuberancias encajaban completamente para así darle estabilidad a la estructura. La planta del cenotafio construido al centro del patio 2 en Altetelco, es el que está simulado en color del lado izquierdo y también fotográficamente se presenta arriba a la derecha. Mide 3.7 por 3.4 metros e incluye una escalera en el lado oeste. La estructura tiene 3.6 metros de altura. Dadas todas estas consideraciones, me atrevo a postular que el contexto arquitectónico de las losas ahora en el Museo de Arte de San Luis debió ser como se ilustra aquí. Retomando la propuesta original de Buss y Chaplin, solo es necesario proponer que cada fachada de la estructura cuadripartita tenía 3 frisos, uno a nivel superior y 2 a nivel inferior. En esta reconstrucción, el conjunto arquitectónico está pintado de rojo, una inferencia que se deriva de los datos procedentes de contextos funerarios, los cuales indican una relación simbólica en la antigua Oaxaca entre ese color y los ancestros. Por ejemplo, los restos humanos usualmente se salpicaban o se les aplicaba cinabrio, que es una sustancia de color rojo intenso. Y lo mismo es el caso con ciertas vasijas efigie y hasta algunos monumentos inscritos. La vista isométrica aquí ilustrada implica una plataforma cuadrangular de unos 3.4 metros por lado, teniendo al centro de cada lado una escalera de unos 66 centímetros de ancho y con 3 escalones. La plataforma tendría aproximadamente 70 centímetros de altura. A su vez, cada lado de la supraestructura tendrían casi 1.7 metros de largo y junto con la plataforma de soporte, el monumento se elevaría un total de 2.8 metros. De ser así, las 4 entradas a los lados de la supraestructura habrían medido 74 centímetros de ancho por 1 metro de alto, entradas un poco más amplias que los accesos conocidos en la mayoría de las tumbas, pero que habrían requerido bajar la cabeza y la parte superior del cuerpo para poder accesar el estrecho patio interior del cenotafio. Esa cinética habría intensificado los movimientos reverenciales dentro y fuera del monumento. El registro arqueológico en Oaxaca incluye restos de plataformas sobre las que se erigían estos cenotafios,
En Monte Albán se han documentado al menos 7 de estas plataformas. Sus plantas arquitectónicas varían entre 4,5 hasta 12 metros por lado. Las hay con 1, 2 y hasta 4 escalinatas. Aunque descentrada, la plataforma que se descubrió en el patio de la Casa del Oriente en Monte Albán, es el dibujo de planta a la derecha abajo, que por cierto es la residencia más grande conocida hasta ahora en los valles centrales de Oaxaca, mide 3 por 2,25 metros. Esta parte que está indicada en rojo, es el cuadrito en rojo. Por lo tanto, el tamaño estimado de la estructura con las losas que ahora se encuentran en el Museo de Arte de San Luis pudo ser, en cuanto al tamaño de su planta arquitectónica, ligeramente más chico que el ejemplar de Atetelco en Teotihuacán y ligeramente más grande que la plataforma en la Casa del Oriente de Monte Albán. Por lo tanto, es más probable que en su contexto original, el cenotafio cuatripartito con las losas en el Museo de San Luis habría estado construido al centro del patio de una residencia palaciega. En esta vista cenital de las losas en el Museo de San Luis, los frisos superiores están al centro y los frisos inferiores están en la periferia. Además, las 5 losas y media que faltan aparecen en amarillo. Así, la evidencia actual solo incluye 9 de los 12 frisos esperados. Y como los frisos superiores tuvieron 3 losas cada una, incluyendo el elemento central, entonces por ahora se tienen 14 y media de las 20 losas que se esperarían. El fragmento de losa indicado ahora en azul, acabo de poner ahí una sombra en azul, es de gran importancia, pues incluye la representación de un hombre anciano identificado por el glifo calendárico Ocho Caña. Este resulta idéntico a las 2 personas en los frisos que ahora se indican también en azul, lo que sugiere que cada uno de los personajes diferentes en las losas de los frisos inferiores estaban representados 4 veces. De ser así, la 4ª representación del señor Ocho Caña había estado como ahora se indica. Entonces ven ustedes la cuatripartición, se repiten los nombres de los personajes, cada uno 4 veces. El caso de los frisos superiores es diferente, pues estos muestran unas variaciones notables. Los 2 que se ilustran a la izquierda, ahora si centran su atención en el dibujo que está arriba a la derecha, comentaba yo que el caso de los frisos superiores es diferente. Los que están a la izquierda son idénticos, el de arriba y el de abajo. El elemento central es un rostro que lleva a manera de tocado el emblema del dios de la lluvia. En una de las representaciones porta la máscara bucal típica del numen, pero en la otra la máscara tiene doble escalonamiento, lo que lo asemeja más a la máscara de un ego alterno conocido como Shikani. A cada lado de la personificación de la lluvia aparece el nombre calendárico Uno Maíz. Se desconocen los elementos centrales de los otros 2 frisos superiores, por eso están en gris. Pero los glifos a los lados difieren entre uno y otro friso. El de arriba repite en espejo el nombre calendárico Uno Maíz, la representación de la cabeza en perfil de un ave y la de un lienzo anudado. El friso de abajo también repite en espejo el nombre calendárico Uno Maíz y en los extremos el nombre calendárico Uno Jaguar. Al comparar los glifos de los 4 nombres calendáricos Uno Maíz, ahora les muestro la comparación, resulta evidente que 2 de ellos indican el estadio tierno de la mazorca, el de la izquierda, mientras que los otros 2 indican el estadio maduro. Me aventuro entonces a suponer que los 4 frisos superiores nombran al mismo personaje, pero mientras en 2 fachadas del cenotafio se aludía a su juventud, en las otras 2 fachadas se enfatizaba su madurez, dando en uno de los frisos su nombre personal, mediante los glifos ave y lienzo anudado, y en el otro, ya en su estado de madurez, nombrando a su consorte o a su esposa llamada Uno Jaguar.
Asimismo, los dos tipos de máscaras bucales forman complementariamente los epítetos cosío-xicani. El hecho de que su consorte es solo nombrada sin representar su figura podría implicar que la sucesión a través del linaje se trazó por la línea paterna. Podemos entonces resumir la genealogía que se repite en los 4 lados del cenotafio, la cual se atestaría visualmente al mirar de frente cada una de las fachadas durante los rituales conmemorativos que implicaban la circunvalación a las 4 direcciones. Para establecer la secuencia genealógica a partir de la pareja fundadora del linaje, se tomó en cuenta que la pareja 5 Temblor y 8 Caña, son la pareja de en medio, están representados con arrugas en sus rostros. Esta pareja de personas mayores es la única que se muestra en el acto de ofrecer a los ancestros apicales incienso, indicado mediante la cinta de atado de una bolsa de copal arriba del rostro de la mujer 5 Temblor, es el signo que está indicado en amarillo, y un tallo con hojas que lleva en la mano el hombre barbado 8 Caña, también indicado en amarillo. El copal y los manojos de hojas de alguna planta son tipos comunes de ofrendas a los ancestros, como se deduce por otros monumentos inscritos. Recordarán ustedes el caso de la lápida de Chichicapan, con el mismo tipo de ofrenda. La última pareja, la que está hasta la línea inferior, no tiene atributos de vejez, por lo que se supone que son personas jóvenes y por ende la pareja más reciente de la genealogía. En ambos casos, su rostro son los nombres mismos calendáricos que los identifica. El hombre se llamó 4 Señor y su esposa tuvo el apelativo 12 Lagartija. Esta última pareja pudo haber comisionado el cenotafio, a menos que la empresa se haya hecho por sus sucesores. Excepto por la esposa del ancestro apical, es decir, la señora 1 Jaguar, hasta arriba. ¿Dónde ando? Los otros 5 ancestros también están identificados por sus nombres personales, que son los glifos que están ilustrados en rojo. Con esta imagen solo quiero demostrar las bases para identificar la ofrenda de copal que hace la señora 5 Temblor, pues la cinta del atado es la sinécdoque de una talega para guardar incienso, como ven ustedes en la comparación, marcando en rojo ejemplos de talegas completas donde para los rituales se guardaba el incienso. Asimismo, presento una comparación del signo que forma el nombre personal del señor 8 Caña, el cual guarda cierta similitud con representaciones de estrellas en otras inscripciones coetáneas y más tardías de Oaxaca. La configuración del signo sugiere que el glifo representa un ojo nocturno y de ahí la lectura logofónica de estrella. Según la ortografía de Fray Juan de Córdoba, estrella en la lengua benizá del siglo XVI sería Pelé. Cada pareja que conforma la genealogía aparece enmarcada por un glifo de forma rectangular cuyas esquinas superiores están escalonadas y en los espacios remetidos llevan signos calificativos que incluyen representaciones de las cabezas de aves. Solo en los glifos del cerro que enmarcan a la pareja de ancestros más recientes, las aves aparecen en 3/4 de perfil, que son las cabecitas de ave que se ven en el ejemplar de abajo. En los demás frisos, las aves aparecen completamente en perfil, como se ve en el ejemplo de arriba. Pero independientemente de la modalidad, todas las representaciones de aves muestran una pequeña protuberancia en el pico. En los glifos del cerro que enmarcan a una de las parejas en los frisos inferiores, y es el que aparece abajo, se nota la nariz de un lagarto sobrepuesta al borde superior. Al comparar estos ejemplos del glifo de cerro con otros conocidos, es evidente que las representaciones de aves en las losas del Museo de Arte de San Luis son análogas a las referencias gráficas de brotes tiernos de maíz, de la mazorca madura y de cuentas de joyas suntuarias. Algunos de los ejemplos comparativos a la izquierda
también llevan como infijo un signo genérico que consiste en 3 bandas diagonales. Solo cuando los glifos calificativos no son genéricos, entonces los glifos del cerro resultan ser nombres de lugares. La variedad de los glifos calificativos en las esquinas de los glifos del cerro en las losas que estamos considerando, así como el caso de la nariz del lagarto, el cual podría indicar por sinécdoque la alusión a una cueva, sugieren que el valor semántico de estos marcos en el cenotafio es la referencia al tropo del Cerro del Sustento, es decir, el lugar de riqueza natural al centro de los cerros que es custodiada por las deidades de la lluvia. Así, los miembros de la genealogía en el cenotafio estarían representados como proveedores y benefactores sociales. Bush y Chaplin, así como Caso, interpretaron las cabezas de las aves como las de la espátula rosada. Su nombre biológico es Platatalea ajaja. Aves muy cotizadas en la antigüedad debido a sus plumas rosadas y blancas. Estas aves tuvieron importantes connotaciones simbólicas. En la más tardía tradición náhuatl del centro de México, por ejemplo, la espátula rosada, en náhuatl se llama quecholi o tlauquechol, consistía, entre otras cosas, una metáfora para guerreros, nobles y gobernantes muertos. El área de distribución natural de la espátula rosada más cercana a los valles centrales de Oaxaca resulta ser la región costera del Pacífico, lo que habría hecho posible la obtención de aves vivas o muertas mediante el comercio hacia el interior. La búsqueda en el vocabulario español zapoteca de Córdoba de las palabras ave, pájaro, rosado, rosa o cuchara, desafortunadamente no arrojan ningún resultado para determinar el antiguo término benizá o zapoteca para la espátula rosada. No obstante, el detalle de la protuberancia en las puntas de los picos de las aves sugiere que las representaciones corresponden más bien a las del pato espátula. Su nombre biológico es Anas clipeata. Una comparación de los picos de ambas especies hace evidente que el de la espátula rosada no tiene esa protuberancia. Los patos espátula, que sí la tienen, y es un elemento anatómico llamado uña, la usan para sondear y desenterrar del fango insectos, raíces o semillas mientras buscan comida bajo el agua. Aunque el pato espátula se reproduce en América del Norte, particularmente en los alrededores de la bahía de Hudson, al sur de Canadá, emigra en el invierno hasta la región boreal de América del Sur, lo que hace evidente que su presencia era bien conocida en los valles centrales de Oaxaca. Es más, un día de septiembre de 1987, muy temprano en la mañana, yo mismo le compré en Mitla a una señora de edad uno de 4 patos espátula que acababa de cazar. De tal manera que sí se conocen muy bien aquí en los valles centrales. En la antigüedad, estos patos también debieron ser valorados no solo como fuente de alimentos, sino también por las plumas iridiscentes de varios colores. Fray Juan de Córdoba incluye en su diccionario español zapoteca la entrada pete pelao, para pata o pato de esta tierra, para la pluma, implicando que se usaban para obtener plumas preciosas. Según la información de Howard Lee, que Howard Lee compartió con Bush y Chaplin, las personas que le ofrecieron a él y a Spratling las losas fragmentadas dieron diferentes versiones acerca de su procedencia. Estas incluían un lugar cerca de Cuilapan, posiblemente Quicopecua, otro cerca de Ejutla y uno cerca de Tejas de Morelos, que sospecho es Santa Inés y Aceche. Quicopecua es un antiguo asentamiento grande que fue ocupado entre los siglos VI y VIII después de Cristo, es decir, coetáneo a la antigüedad estimada de las losas en el Museo de Arte de San Luis. De ahí también se conocen varios monumentos inscritos. Dada la presunta fecha del descubrimiento y venta de las losas fragmentadas y considerando la proximidad de Quicopecua a la ciudad de Oaxaca, parece poco probable que en la década de 1960 se hubiera llevado a cabo una operación de saqueo tan cerca de la capital del estado.
El caso de un lugar cercano a Ejutla, aunque geográficamente más apartado a la capital, es por el momento imposible de evaluar. Esta región al sur de los valles centrales de Oaxaca es conocida por tener varios asentamientos que también fueron ocupados entre los siglos VI y VIII después de Cristo. La cultura material en los museos de Oaxaca, con procedencias atribuidas a asentamientos antiguos como Ejutla misma, Coatecas Altas, La Compañía y Yogana, tienen un estilo y una calidad estética similares a la de las losas en el Museo de San Luis. En cuanto a Santa Inés de Atzeche, la comunidad actual está prácticamente sobre un asentamiento con ocupación que también corresponde a los siglos VI a VIII después de Cristo. Aunque en términos de su función regional, el asentamiento antiguo no fue un lugar central, ni tampoco tuvo una extensión y población grande comparada con otras comunidades coetáneas del Valle de Cimatlán, tiene al menos 2 núcleos de construcciones monumentales distantes uno de otro por 1.3 kilómetros. Son los puntos, el grupo de 2 puntos rojos a cada extremo del mapa de Google Earth. Uno de estos grupos está en la población actual y queda en la orilla oeste del río Atoyac. El cementerio está en la plaza de un conjunto con 3 montículos alrededor en el lugar llamado Daviá. Inmediatamente al sur está el montículo más importante, pues parece tener al menos unos 10 metros de altura. En su cima se construyó probablemente en el siglo XVII o el siglo XVIII la antigua iglesia de la comunidad. Hacia 1910 el templo todavía estaba en uso, como lo atestigua el registro fotográfico de Constantin Ricards. Son las 2 fotos que aparecen arriba a la derecha. Pero a raíz del devastador terremoto en Oaxaca de 1931, el cual tuvo 8 en la escala de magnitud de la ola superficial y su epicentro fue en la región Losicha, a tan solo 90 kilómetros al sur de Yatzeche, la iglesia quedó en ruinas, lo que obligó a construir la iglesia actual en la base y adjunta al lado sur del gran montículo prehispánico. El lado este de este montículo se ha ido erosionando por el curso del río Atoyac y la foto de Ricards del lado posterior de la antigua iglesia, que es la que está hasta el extremo derecho, deja entrever el núcleo de adobes del que está hecho. Es muy probable que algunos, si no todos los monumentos inscritos que están hoy en día en Santa Inés de Atzeche provengan de este gran montículo. La mayoría están hoy empotrados en los muros de la iglesia nueva. A principios del siglo XX, el historiador Manuel Martínez Gracida comisionó los dibujos de varios de estos monumentos. Y aquí solamente muestro 2, los que están abajo a la derecha. E inclusive el que está más a la derecha, pues parece que está extraviado, a menos que alguien de la comunidad de Santa Inés sepa dónde está. El otro conjunto de edificaciones monumentales queda al suroeste de la actual población y del otro lado del río Atoyac. Está en un paraje conocido como Daró o El Cerrito. Más al sur, en el paraje llamado Landaní, hay otro grupo de montículos bajos al sur. En El Cerrito se han documentado alrededor de 15 montículos con alturas variables y 2 de los más grandes están parcialmente destruidos por obras relacionadas con una empresa minera llamada Metalúrgica de Monte Albán, la cual se instaló inmediatamente al norte, donde está la plantilla amarilla, y operó desde principios de la década de 1940 hasta 1984. De hecho, el impacto de estas obras en el sitio arqueológico motivó en 1981 un trabajo de rescate por parte del Instituto Nacional de Antropología aquí en Oaxaca. Los varios pozos de sondeo que se hicieron en las áreas planas circundantes a los montículos afectados detectaron al menos 4 unidades residenciales con elementos típicos a estos contextos, incluyendo pisos de estuco y empedrados, restos de muros estucados, una tumba,
varios entierros en fosas, ofrendas mortuorias y al menos una línea de drenaje elaborada con cilindros cerámicos ensamblados. Recientemente, durante una prospección del Cerrito por parte de Marcus Winter, Cira Martínez y Roberto Márquez, se volvió a constatar la destrucción parcial de los montículos. Marcus amablemente me proporcionó la foto que aparece abajo a la izquierda y verán ustedes ese perfil completamente destruido de uno de los montículos. Se puede conjeturar que esa destrucción pudo iniciarse desde 1964 o 1965 por empleados de la empresa minera o por otras compañías contratistas como el grupo GIMSA, una empresa que provee servicios de ingeniería, procura y construcción. Dada la altura de los dos montículos más afectados, ambos son candidatos muy viables para ser el punto de origen del cenotafio con las losas que ahora están en el Museo de San Luis, Missouri. Ahora, respecto a su presente. El Museo de San Luis es uno de los principales museos de arte en los Estados Unidos, con pinturas, esculturas, objetos culturales y obras maestras antiguas de todo el mundo. Su edificio tiene 3 pisos y es visitado anualmente por hasta 500,000 de personas. Cuando las losas que eran de Spratling y Lee se conjuntaron ahí, la museografía siguió la propuesta de Booth y Chaplin. En esta fotografía, tomada por John Paddock en 1967, las losas estaban organizadas en los grupos A, B, C y D, aunque los 2 primeros, que son los que están completos, aparecen en las hileras inferiores. Para el 2003, en un nuevo diseño museográfico, se decidió quitar las losas de los grupos C y D y las series completas quedaron visualmente enfatizadas por su posición en la sección superior de la vitrina de exhibición. Para el 2009, la museografía se minimizó y solo se exhibían las losas del grupo A. A raíz de otro proyecto museográfico en el 2013, cuando el museo le dedicó más espacio a su colección mesoamericana, se logró una disposición que se acerca más al contexto cuadripartita, pues las losas se colocaron en los 4 lados de una gran vitrina rectangular, pero en una sola hilera. Los conjuntos formados por 3 losas en los grupos A y B, en los extremos de las vitrinas, muestran una integridad composicional, pero las demás losas no, pues en algunos casos los pares de fragmentos con personajes enmarcados por el glifo del cerro quedaron separados. Ahora, respecto a su posible futuro. ¿Qué opciones hay para el futuro de las losas? Suponiendo que el Museo de Arte de San Luis se adhiera a la Convención de la UNESCO de 1970, que incluye una cláusula sobre la repatriación de bienes culturales a sus países de origen, el Instituto Nacional de Antropología e Historia es el único órgano gubernamental que podría iniciar una petición de repatriación. Si se lograra la repatriación, ¿a dónde irían las losas? ¿A la comunidad de Santa Inés de Azeche? ¿Al Museo Frisell? ¿Al Museo de las Culturas de Oaxaca? ¿Al Centro INA de Oaxaca? ¿Al Museo Nacional de Antropología? ¿O van a terminar en una bodega donde poca gente pueda verlos? ¿Cuál debe ser la prioridad del Instituto Nacional dado su actual presupuesto? ¿Pagar costos exorbitantes de repatriación? ¿Mantener apropiadamente las colecciones existentes en México? ¿Continuar promoviendo la investigación arqueológica para acrecentar más colecciones? ¿Se puede considerar que los objetos en el extranjero son un recurso identitario para la diáspora mexicana mundial o para promover el conocimiento de y el interés por México, que a su vez redituaría en fondos para seguir promoviendo la investigación arqueológica y el mantenimiento y conservación de las colecciones existentes en el país? ¿Y qué papel pueden jugar las tecnologías digitales en 3D en todos estos dilemas? En esta imagen
Aparece Ian Roy, director del Laboratorio de Diseño e Innovación en la universidad donde yo laboro. Está en el proceso de replicar la cabeza de una estatua asiria antigua. Los pasos incluyen lo siguiente. Primero, el escudriñamiento del objeto original a alta resolución con un escáner portátil. Luego, el procesamiento computacional de los datos. Y el tercer paso es la impresión en 3 dimensiones de una copia del objeto utilizando filamento de ácido poliláctico, en breve PLA. Si varias instituciones oaxaqueñas están interesadas, se podría montar un proyecto para, primero, escudriñar las losas en el Museo de Arte de San Luis. Por cierto, Brandeis puede proporcionar el equipo necesario. Procesar computacionalmente los datos adquiridos. Brandeis también tiene el equipo necesario. Imprimir copias de las losas. La universidad donde laboro tiene el equipo necesario. Y por cierto, el PLA es un poliéster termoplástico natural reciclable que se deriva de recursos renovables como el almidón de maíz o la caña de azúcar. El filamento es biodegradable bajo ciertas condiciones y tiene una alta capacidad calorífica, resiste mucho el calor y tiene una alta resistencia mecánica. Y además es muy ligero, pesa poco. El cuarto paso sería el envío a México de las copias de las losas en PLA. Y el quinto sería la elaboración de un cenotafio a tamaño real y con materiales ligeros donde quedarían integradas las copias de las losas. Dependiendo de los costos, se podrían hacer múltiples copias del cenotafio para instalarse en Santa Inés de Azeche y en varias instituciones sin incurrir en gastos exorbitantes de conservación a largo plazo. Finalmente, quiero agradecer, por principio de cuentas, a Demián Ortiz Maciel por toda la facilidad que me ha provisto en este proyecto y, por supuesto, por proveerme fotografías del Fondo Paddock, datos de archivo, información sobre los hermanos Ruiz Bravo y datos sobre Santa Inés de Azeche. A Marcus Winter, que anda por ahí, le debo la fotografía del montículo parcialmente destruido en el cerrito de Santa Inés de Azeche. A Amy Clark, que es la curadora asistente en el Museo de San Luis, Missouri, por compartir fotografías y datos de archivo. A mi colega Adam Sellen, por proporcionarme la carta inédita de Alfonso Caso, que le mandó a Frank Bus. Por supuesto, reconozco la labor del Programa de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Brandeis por proveer los fondos necesarios para poder hacer investigaciones en Oaxaca durante 25 años. Y a la Biblioteca de Investigación Juan de Córdoba por apoyar mi actual estadía en Oaxaca. Muchas gracias. Si alguien del público tiene algún comentario, alguna pregunta, le pedimos que levante la mano para pasarles el micrófono. Buenas noches, doctor. Felicidades por su exposición. Me llama a mí la atención de los personajes del linaje, el personaje 8 Temblor, que es barbado. Sí. Los zapotecos, digo su etnia, no lo sé, me llama la atención ese tema. Es muy cierto, no es la única representación, tenemos muchísimas representaciones conocidas de ya personas grandes con arrugas y con barbas. Supongo que las representaciones podrían tomar ventaja de esa idea para conllevar la idea de vejez, ¿no? O ya de madurez. La otra posibilidad es que precisamente para asignar el estatus de una persona ya grande, sabia, se podían poner barbas postizas. Sí, perdón, es Ocho Caña el personaje. Me equivoqué. Sí, no, ese sería el personaje que está Ocho Cañas, sí. Puse una interrogación ahí porque lo que representa el signo que está en azul no se parece al signo que generalmente representa la caña, pero es el más parecido, ¿no? Sí. Buenas noches. La última parte me parece muy provocadora, en el sentido del tiempo en el que estamos discutiendo la cuestión colonial.
Ujú. No sé si tú conozcas el debate que aconteció en la Cámara de Diputados hacia 1880. Fue un debate de este tipo. Justamente una petición del gobierno francés con Désiré Charnay para sacar del país 5 cajas con lotes arqueológicos. No sé si la conozcas. No. El debate. Bueno, el debate fue muy acalorado porque el gobierno de Porfirio Díaz se puso de pechito para que se llevaran los objetos prehispánicos a la civilización, como se hacía llamar, digamos, en ese discurso moderno. Y estaba todo acordado, todo, digamos, ya era una aprobación total, hasta que un diputado de nombre Gumersindo Enríquez, me parece que fue Enríquez, se paró, estamos en 1880, y dijo que no permitirían de ningún modo que los objetos arqueológicos salieran de México, que eran una extensión del territorio y que le dolía mucho la pérdida del territorio en el 48 por la guerra, y pedía que se parara y se frenara la exportación de antigüedades. Es muy escandaloso lo que ocurre también en Oaxaca. A partir justamente del porfiriato se hacen estas medidas de protección de lo que todavía no se llama patrimonio. Pero justamente el Museo Nacional empieza a comprar las colecciones que acuñaron aquí coleccionistas como Sologuren, como Belmar y todos los coleccionistas que se hicieron de las piezas, y muchas de ellas salieron. Te digo que es una provocación porque en mi caso me parece que no deben estar fuera, que deben regresar, porque es parte de nuestra historia, deben estar en México. Perdón que difiera, pero sí me parece muy importante que pudieras leer ese debate, porque a mí me causó mucho escozor la lucha que hicieron. Mucha gente pensó que se frenó la devolución, bueno, la salida de las exportaciones, pero casi 15 años después, Porfirio Díaz le entregó al delegado comercial francés las cajas. Y estoy diciendo que esto ocurrió en 1880, cuando se restablecieron las relaciones diplomáticas rotas a raíz de la intervención francesa. Te lo quería comentar, ojalá lo pudieras leer. Muchas gracias. Sí, en respuesta a tu intervención, espero que no hayas malinterpretado lo que inferí. Es decir, comenté que el Instituto Nacional está en toda su posición para iniciar un proceso de repatriación. La sugerencia que estoy haciendo de hacer una duplicación en materiales, digamos, fáciles de elaborar, es para hacer una copia, pues, que podría hacerse en un término muy corto. El proceso de repatriación sospecho que va a llevar mucho tiempo, pero nada quita que el INE inicie ese proceso, por supuesto. Espero que no me hayas malentendido. Pero voy a leer con mucho gusto el caso que me mencionas, porque sí es muy importante. ¿Sí? Buenas noches, Javier. Me encantó precisamente en este tema también de la repatriación y de la Ley de Protección de Monumentos, ¿no?, que fue de 1894. Pero me encanta la idea que se haga en 3D, bastante moderno, pero la propuesta no sería que se quedaran allá con las copias y que regresaran los originales, porque si no va a pasar lo que pasa en Egipto y lo que pasa en Grecia, que uno va a Egipto y el original está en el Museo del Louvre. Sí, Y va uno a ver copias, ¿no? Claro. Y va uno a Grecia y los originales están en el Museo de Pergamón, ¿no? sí, o sea, fantástico, sí. O sea, se me es hace muy decir, buena mientras idea. el INA inicia el proceso de repatriación, se pueden hacer copias y después esas copias Claro. pueden irse a San Luis mientras los originales regresan. Y Pero de todos modos mi pregunta sigue, Sí. ¿a dónde van a ir a dar los originales? claro, ¿A porque- Yatseche? Exacto. Lo porque dudo. primero se tiene, exacto. Exactamente, entonces Primero creo tiene que que aquí hay averiguarse que eso. mantener una perspectiva también muy importante, ¿no? Sí, Porque generalmente la repatriación de todos estos objetos termina en bodegas exacto. y cuando se crean feudos académicos ni siquiera los académicos las podemos ver. Exacto. Y menos las comunidades locales. Yo diría que empezáramos localmente, que el Museo Nacional empiece a regresar parte de las cosas que tiene, o el mismo INA empiece a regresar a las comunidades, porque luego es el mismo INA el que saca las cosas. Pero, ¿no? por Y ejemplo, no las vuelve a ver la gente ni de la comunidad ni los investigadores, ¿no? cierto, curiosamente el Instituto Nacional está implementando este proceso de hacer réplicas en PLA, pero el instituto y sobre todo en el Museo Nacional se quedan los originales y mandan las copias a las comunidades, ¿no? Yo creo que debería ser al revés.
también, ¿no? Porque podemos hablar de un colonialismo interno. En fin, muchas gracias por haber abierto esto, porque sí es motivo de conversación y hay que plantear todas las perspectivas necesarias, ¿no? Pero nuevamente quiero aclarar, no estoy sugiriendo que las losas se queden en San Luis. Solamente el Instituto Nacional es el único órgano gubernamental que puede iniciar el proceso de repatriación. Y si lo hace, fabuloso. Lo que yo estoy ofreciendo es que mientras tanto se pueden hacer copias que pueden ir a las comunidades mientras se resuelve ese asunto, ¿no? Ese es el punto que quiero plantear. ¿Alguna otra pregunta? Hola, Porque ¿qué allá tal? atrás. Ajá. Buenas noches a todas y todos. Bueno, mi pregunta tiene que ver con la comunidad. Es decir, ¿hay algún asunto ahí de haber investigado si están identificados, si hay alguna memoria histórica relacionada o si han indagado esa posibilidad de que si se llevan por allá, ya sea una copia o las originales, ellos tienen alguna postura? Perdón, creo que no comprendí bien tu pregunta. Si la comunidad está conocedora del tema Ajá. y tiene alguna postura. Ok, no, bueno, en la audiencia está presente gentes de la comunidad, creo que es la primera vez que ellos saben de esto y pues precisamente el propósito de este foro es precisamente fomentar y ver qué opciones hay, ¿no? ¿Qué se puede realizar? Pero hasta donde yo tengo conocimiento, me da la impresión que las personas de la comunidad de Yatseche no tenían conocimiento de que estos objetos que estaban en las colecciones de Spratling y de Howard Lee pudieron haberse originado del sitio arqueológico del Cerrito. Muchas gracias. Me parece muy interesante todo lo que nos comentó y también pues estoy de acuerdo con los compañeros que intervinieron en relación a que las comunidades en primera deben de estar informadas, ¿no? Y qué bueno que se abrió este foro y en seguimiento también al cuestionamiento de si conoce la comunidad, pues lo ideal sería generar un material de divulgación sobre estos materiales para acercarlos a las comunidades, ¿no? En diferentes formatos, quizá puede ser de manera oral, y no sé si todavía existe la lengua materna en la comunidad, como que hacer diferentes formatos sobre este contenido que nos has aportado, tan valioso, y creo que esa es una de las maneras en cómo podemos empezar a interesarnos sobre nuestro patrimonio, porque como bien comentan, o sea, regresan las piezas, pero no sabemos nada de ellas. Entonces, es importante de lo que ya se investigó, cómo lo socializamos en las comunidades, ¿no? Y después preocuparnos si las deben de tener o no las comunidades, porque ellas son las que deciden, ¿no? Si lo quieren o no las quieren, o si tienen las condiciones también, ¿no? Claro. Porque esa es otra. Llegan las piezas y ¿dónde se van a colocar? A la intemperie, hay un gran comité para cuidarlas, qué sé yo, ¿no? Entonces yo creo que lo importante es compartir la información con la comunidad. Obviamente para eso se debería gestionar por recursos, ¿no? O para emprender estos proyectos y que estas investigaciones que hacemos pues desde las universidades lleguen a las comunidades, ¿no? Pero en un lenguaje más asequible para ellos, ¿no? Entonces, Claro. muchísimas gracias a todos por sus intervenciones y a ti por esta presentación. Te quería comentar que precisamente la exhibición tiene una mampara que versa sobre el caso del cenotafio y bueno, tengo entendido que la biblioteca estaría dispuesta a tener esta exhibición pues ambulante, ¿no? Entonces, si las autoridades de Yatsechi o la comunidad de Yatsechi se interesa, supongo que sería un lugar viable donde podría estar esa mampara precisamente con esa intención. Otro punto que quiero elaborar, gracias a tu comentario, es que hoy en día en el Museo de San Luis las losas de barro están bajo un estricto control de humedad y de temperatura, porque algo que no comenté es que tienen restos de una capa de estuco. Entonces,
Esas son otras consideraciones importantes que hay que tomar en cuenta. Si se repatrian, ¿quién va a poner la lana para mantener ese tipo de conservación que se requiere, ¿no? Es decir, hay muchos otros ángulos que hay que tomar en cuenta. Pero parece ser que hay otra pregunta aquí. Chagra Liersayo, muy buenas noches a todos. Yo soy una mujer zapoteca, somos de la comunidad de Santa Inés de Atzeche. Y bueno, en lo personal me sorprendió mucho mirar por ahí la invitación, ¿no? de que se iba a dar esta conferencia, y pues ahorita estamos en servicio con la autoridad, somos parte del cabildo de la autoridad, y nos sorprendió mirar de que desde otros espacios, otros personajes tengan ese interés de investigar sobre estos vestigios, ¿no? prehispánicos y que lo nombran, ¿no? Santa Inés de Atzeche. En la comunidad, como justamente ya lo compartió aquí el doctor, se encuentran ahí vestigios, monolitos prehispánicos que nosotros lo observamos y solo comentamos, bueno, yo desde niña, que eso es de la antigüedad y que son dioses y que son importantes, pero más allá nosotros desconocemos bastante. Entonces se me hace muy importante estos espacios para conocer más que nada nuestra historia, sentir más aún nuestra historia de personas o personas zapotecas, ¿verdad? Entonces, sí, ciertamente nosotros en estos momentos estamos con ese interés de entender nuestra historia y que estos vestigios nos sirvan para comprender más, ¿no? nuestra historia. Y pues como lo comentaron en la participación anterior, a lo mejor no estamos preparados con espacios ya como para tener a lo mejor un museo o algo así, ¿no? Entonces yo creo que este tipo de conferencias abren caminos para que también la comunidad pueda por ahí buscar las formas de poder tener un museo, hablándose de apoyos de recursos, ¿no? Para que la comunidad tenga el museo y que lo que ya se comentó, que llegue algún día que estos vestigios regresen al lugar de origen, ¿no? Entonces, le agradezco mucho, doctor, este espacio, muchas felicidades y pues gracias. Gracias, muchas gracias. Sí. Gracias, buenas noches. Primero felicitarlo por su investigación. Yo soy una gran admiradora de todo su trabajo y un poco retomando su investigación respecto a las aves, a los patos que estaba describiendo, quería preguntarle, ¿ha encontrado o ha visto este tipo de aves en otras representaciones como en códices o en otras esculturas? Porque para mí es como nuevo, ¿no? Conocer que existía este tipo de aves aquí principalmente, pues en Oaxaca. Claro. Y sería todo. Sí, bueno, por ejemplo, en esta imagen, el fragmento de losa que aparece abajo en colores, también es de la colección Lee y está aquí en Oaxaca. Y muestra también un pato con la uña en la parte superior, en el pico superior. Ahora, en la ilustración anterior, por ejemplo, sí hay representaciones prehispánicas de la espátula rosada. La más interesante que conozco es la que aparece en el manuscrito Mictlán, también conocido como Códice Laúd. Y pues mostré también en la siguiente imagen ejemplos de representaciones de patos en otros materiales, ¿no? Como la cerámica y ese pequeño dije de una piedra rojiza. De tal manera que sí, es nada más cuestión de dedicarle el enfoque y vas a encontrar muchas representaciones. Pues antes que nada, muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. Sí, nos llamó la atención tanto que mencionaran también a la comunidad o la población de Santa Inés de Atzeche. En realidad, pues nosotros desconocíamos de que estaban estas piezas, estas cerámicas en un museo de ahí de San Luis, ¿no?
Entonces, nosotros como parte del cabildo de la autoridad, sí estamos interesados en promover, en hacer un museo y rescatar todas las piezas que son de la población. Inclusive, pues, recientemente se encontraron un equipo de vasijas cerámicas que recientemente se encontró y supongo que ha de haber más piezas todavía en ese lugar, sobre todo en el cerrito de Yatseche. Ahí se encontraron tumbas. Ya hubo intervención también, como usted lo comentó, del INAH en el 1981, que hicieron una tesis de maestría, me parece, de antropología, y ahí comentan de todos los descubrimientos que hicieron en el cerrito de Yatseche. Pero lamentablemente, cuando llegó la empresa minera, pues fue cuando saqueó y se llevó todas las piezas. Comentaban ahí de que los ingenieros que empezaron a trabajar compraron las piezas o se llevaron las piezas más grandes. Y a los que estaban trabajando aquí, pues si son piezas chicas, bueno, llévenselo, no, son piezas chicas, pero a mí me interesan las piezas grandes. Yo me imagino que por eso también anda en todas partes estas piezas que fueron halladas en Santa Inés de Yatseche. Nosotros sí estamos interesados también en la intervención de antropología o arqueología que haga más investigaciones, puede o existen más piezas que pueden ser halladas en el cerrito. También donde está la iglesia antigua, pues ahí cerca de la iglesia antigua se encontraron recientemente esas piezas. Lo que comentaba usted también, cómo traer esas piezas aquí en Santa Inés de Yatseche, pues sería también buscar apoyos, ¿no? No sé de qué dependencias podemos solicitar ese apoyo para poder traer esas piezas y nuevamente, pues que se regrese a la comunidad. Y la comunidad igual a través de un apoyo, no sé de qué dependencias, para implementar un museo y poner las piezas ahí en ese lugar para que también sea también afluente, crear fuentes de empleo, a lo mejor que lleguen a visitar turistas, porque sí han llegado turistas a visitar lo que es la iglesia antigua, porque la actual iglesia que está ahora pues está incrustadas piezas como usted lo comentaba, sí. Y así ahí se ve que están esas piezas, son 2 o 3 piezas que están a los lados de la iglesia, ¿sí? Y sí sería, no sé si por parte de usted cómo promover para traer esas piezas y buscar la manera también de solicitar apoyo para crear un museo en la población. Esa es mi intervención. Muchas sí, gracias. Claro. Se me olvida, pues, ahí me preguntaban de que si todavía se conserva la lengua materna. Sí, el 90% todavía conservamos, hablamos en zapoteco de Santa Inés de Yatseche. Es un zapoteco del Valle, por ejemplo, Sacuyi es buenas tardes, Sacushi buenas noches, Changsa Ayuptu buenas tardes, buenos días en general a todos. Muchas gracias. Claro. Bueno, en relación a su pregunta principal, yo le aconsejaría que se dirija a representantes del Instituto Nacional de Antropología aquí en Oaxaca. Sería el primer paso, porque nuevamente es la única dependencia gubernamental que puede iniciar este proceso, ¿no? Y obviamente ya tienen mucha experiencia. Yo creo que ellos serían de gran ayuda, ¿no? Y por cierto, en el 2005 tuve la fortuna de visitar Santa Inés y documenté 7 monumentos, pero falta todavía el que documentó Martínez Gracida. Si lo encuentran, avíseme y con mucho gusto los visito otra vez. Pues queda la invitación abierta para que nos visiten antes de que regrese usted en su lugar de donde nos visita, para que igual nos apoyen. Ahí tenemos las piezas, por lo menos nos den una recomendación o algo, cómo conservarlas, o algo por el estilo, que usted con su experiencia, con su conocimiento, ¿no? Se lo vamos a agradecer mucho. Muchas gracias. Sí. Pues muchas gracias nuevamente al doctor Urshid y a todos ustedes por acompañarnos. Vamos a hacer una visita breve a la exposición y comentar que va a estar aquí en exhibición
hasta el 30 de marzo de 2025, del año próximo. Entonces, pues va a haber tiempo para verla con calma, porque como ya van a notar, es una exposición con bastante información, con fotografías. Creo importante darse el tiempo para verla con calma. También tiene documentos. Todo lo que van a ver en vitrinas es parte del acervo de la Biblioteca de Investigación Juan de Córdoba. Entonces, aquí pues pueden ver los resultados de esta colaboración, pues que nos llevó prácticamente un año, casi un año, ¿no? Ajá. Entonces, bueno, pues muchas gracias, y al concluir su recorrido por la exposición, afuera les invitamos un agua fresca. Muchas gracias.